Esto es A Primera Hora, como todos los días, contándote las noticias más importantes del día. Y una de ellas tiene que ver con la presencia de Jorge Altamira. Este sábado va a estar recorriendo Moreno, es candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, fue legislador, recordamos, porteño, fue varias veces candidato a presidente de la Nación, también por el Partido Obrero. Jorge, Eduardo Pierre se lo saluda, gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, gracias por la llamada, Eduardo. No, por favor. Jorge, mañana presencia en Moreno. ¿Va a ser una recorrida o va a ser una conferencia, va a ser un encuentro con vecinos? ¿Qué va a pasar mañana? Todo junto. Ah, bueno. Todo junto porque carentes de otros recursos publicitarios, Claro. Y por vocación y por método, hacemos una campaña cara a cara, hablando y discutiéndole, por ejemplo, en Hurlingham, una gran asamblea muy significativa con predominio de mujeres en la concurrencia. Lo que hago es abrir directamente el debate, no discurseo nada, y pregunto cuáles son las inquietudes y qué es lo que ellos entienden que debiera plantear nuestra corriente política obrera, o qué es lo que plantea efectivamente y por qué lo hace. Y son discusiones directas, enriquecedoras, que las he multiplicado en toda la campaña. Ahora, ¿qué dice la gente? ¿Qué es lo que le dice? ¿Cuál es la experiencia, Jorge? ¿Qué le piden? ¿Qué le La cuentan? experiencia, mire, es muy interesante porque es lo siguiente, siempre se arranca de los problemas cotidianos. Claro, la luz, el agua, el asfalto. No, y la vivienda. Y la vivienda. La vivienda, claro. El asfalto tiene que ver directamente con la vivienda, porque muchas veces para llegar a un barrio humilde en el conurbano, atraviesa zonas ricas. Ninguna tiene calles de tierra. Todas están asfaltadas. Cuando uno ya pasa ese límite territorial, empiezan las viviendas más humildes y también la falta de pavimento. Claro. En los casos muy extremos, eso tiene gravedad inusitada porque las lluvias impiden el tránsito y en algunos casos impiden el acercamiento de ambulancias. Con esto les quiero decir que no es un detalle menor, no es un problema de comodidad, etcétera, sino que en algunos casos puede transformarse en un problema de vida o muerte. Quiero insistir en este punto porque no creo que ninguna autoridad municipal, provincial o nacional preste atención a este tipo de cuestiones. Entonces vamos discutiendo, de por qué ocurre todo esto. Yo me esfuerzo, naturalmente, por arribar a conclusiones políticas. Por ejemplo, en Berazategui, en una asamblea similar, arrancando de los temas cotidianos, terminamos hablando del Poder Judicial. Claro. ¿Y usted? ¿Por qué? Justamente, hablando de jubilaciones, yo le señalé que 2 jueces laborales, cada uno por su lado, había fallado en favor de los jubilados con relación a las modificaciones que introdujo Macri en 2017 en la reforma jubilatoria, en la cual se quedó con un semestre del dinero de los jubilados. Esto que parece positivo desde el punto de vista del Poder Judicial se transforma en negativo porque el Poder Judicial solo falla casos individuales. De manera que cualquiera que se encuentre en la situación, y son millones, en la misma situación, tiene que hacer su propio juicio, pagar a su propio abogado y esperar 4 o 5 años como esperaron estas 2 personas que lo ganaron en primera instancia. Después tampoco el gobierno cumple con el fallo. En otros casos muy notorios, antiguos, por lo tanto que ya conocemos lo que ocurrió, va pagando una suerte de ahorro 12, pero no de meses sino de años. Sí. Imagínense que para un jubilado esto tiene, características gravísimas, pero incluso para el Estado, porque al haber inflación, si demora los pagos, empiezan nuevos reajustes, nuevos juicios por reajuste. Entonces discutimos los poderes políticos. Eso está bueno porque a veces uno piensa, por lo menos aquí en la radio, Jorge, cuando la gente se queja y reclama, que va solamente a lo cotidiano, como hablábamos recién, ¿no? Que no es menor. Pero digo, está bueno cuando se profundiza, ¿no? Cuando el debate, cuando la gente tiene... Sí. Eso es lo que me enriquece. Claro. Por eso yo se lo destaco. Porque en definitiva, con un 50% de pobres, los trabajadores deben entender dónde está la responsabilidad de esa situación.
Y en definitiva son los regímenes políticos. En definitiva son en los partidos políticos que se han sucedido en los gobiernos, en el Poder Judicial, en la burocracia del Estado, inclusive en un tema tan elemental, le cuento otro, como la asistencia sanitaria o la salud, los turnos se postergan o se dilatan enormemente con relación al momento en que se los pide. Claro. Entonces, claro, si se trata de un tema, una dolencia, no le digo que una dolencia fácil, sino que no tiene la urgencia del tratamiento fenómeno, pero en el periodo de COVID ocurrieron cosas muy graves con dolencias cardíacas y con el cáncer, y el gobierno se jacta de que el sistema de salud aguantó, sí aguantó a costa de los muertos por estas otras dolencias. ¿Cuál es la solución o cómo se cambia esto? ¿Qué piensa el Partido Obrero? Usted, Jorge, con tantos años de experiencia en la política, ¿cómo se empieza a revertir? Porque han pasado gobiernos, hubo coaliciones, etcétera, y la situación es complicada. No, claro que sí. Bueno, primero le aclaro un detalle. La lista que encabeza es política obrera. Sí, política obrera. ¿No es cierto? Debido a una crisis que ha habido en el Partido Porque Obrero, ustedes etcétera. tuvieron una crisis importante, etcétera. Una crisis importante, pero se llama política obrera. Política obrera. Ahí está. Lista 322. Perfecto. Una palabra sobre la crisis, es una crisis importante, porque los temas que se discutieron en esa crisis hoy se están discutiendo en la campaña electoral. Claro. Entonces quiere decir que no estábamos hablando pavadas al interior del Partido Obrero, sino que estábamos efectivamente señalando cuestiones decisivas. Mire, el tema es muy sencillo. En primer lugar, no hay que resignar ninguna lucha para obtener mejoras. Esto en primer lugar, porque hay grandes planes políticos, etcétera, pero la gente tiene que tomar todos los días. Ahora, fíjese que el ministro Zabaleta ha decidido bloquear totalmente el ingreso de trabajadores desocupados, etcétera. Hoy los recibe en teoría, ¿no? Hoy se van a reunir un sector de la izquierda y movimientos sociales, ¿no? Pero no va a pasar absolutamente nada, porque él está emperrado en lo que él llama la cultura del trabajo, que consiste en emplear a estos trabajadores en tareas municipales, por ejemplo, que por el mismo valor de no trabajar. Claro, en las cooperativas, entonces, por ejemplo, sí. Por eso, esas cooperativas. Entonces usted tiene lo siguiente: la burocracia de la cooperativa, que son funcionarios del gobierno, luego tiene el trabajo en la cooperativa y salarios que están por debajo del salario mínimo. El salario mínimo es 28.000 pesos, una miseria, pero esto es todavía peor. Con lo cual, lo que ha ocurrido es que en este aspecto las intendencias han hecho un gran negocio, porque antes tenían trabajadores municipales, había un sindicato municipal, había un convenio colectivo de trabajo, y ahora... Bueno, acá en Moreno, Jorge, acá en Moreno, la principal discusión justamente es esa, cómo las cooperativas han avanzado, teniendo en cuenta que la intendenta viene del movimiento Evita y de las cooperativas, y cómo una que pertenece al movimiento Evita va ganando obras cada vez más. Ese es uno de los temas de discusión con los que se va a encontrar seguramente mañana el Moreno. Bueno, pero está claro, que bueno que usted me plantea este problema, porque lo que está haciendo la intendenta es completamente negativo en el siguiente sentido, no de que de trabajo, no de trabajo, sino que ella se aplica a un trabajo desvalorizado. Si ella quiere pagar un salario correcto y todo lo demás, adelante. Todo lo que sea un buen salario y todo lo que sea trabajo político obrero lo apoya, independientemente incluso del horizonte político que tiene el intendente y el horizonte político que tenemos nosotros, pero no hay tal cosa. Es una desvalorización. Mire, el que más se beneficia de esto, que es de la BOIS y de la UTEP, además del movimiento Evita, acaba de proponer un salario universal de 8.800 pesos al mes. Ese muchacho tiene algo que no le funciona. Hago esta observación porque usted se da cuenta, por se da cuenta de la grosería del planteo. Pero ¿por qué hace ese planteo? Porque él dice, bueno, no laburás nada, yo te doy 8.800 pesos. Te conviene laburar en un empleo que es de 13.000 pesos. Ayer una mujer que tiene, después me enteré que tiene 50 años de trabajo fabril, 25 años de trabajo fabril, y que ha quedado desocupada, en un momento intervino en este debate y dijo, con eso hago algunas cuentas. Claro. Y el resto,
Claro. Y el otro tema es el problema del trabajo rural, porque antes el que se enganchaba en una cosecha perdía el plan trabajar. Entonces la gente decía, no, bueno, prefiero el plan trabajar y hago changas en cualquier lugar y no engancharme una cosecha y perder esto. Entonces el ministro dice, no te lo podés quedar esto. Pero a la empresa agrícola le paga los 13.000 pesos. De modo que se le paga al trabajador el salario del convenio rural, pero 13.000 pesos de ese salario se lo da el Estado. Tenemos un plan de trabajar para los empresarios. Sí, se entiende perfectamente. Jorge, me queda poquito tiempo, 2 minutitos, cuénteme algo más para toda la audiencia y trate de seducirlos en estos 2 minutos, principalmente porque muchos de los oyentes que se comunican a diarios están como enojados con los dirigentes y con la política. ¿Cómo hacer para que vayan a votar, para que sufragan y cumplan que con vayan a votar, que vayan a votar enojados y enemistados con la política. Nosotros no pertenecemos a la política tradicional. Ayer yo estuve en fábricas plásticas en Hurlingham, aparte de este tipo de asamblea, discutiendo con los trabajadores. Es decir, la política de política obrera es una política militante con los trabajadores. Nuestra consigna estratégica es que gobiernen los trabajadores. Porque si van a gobernar, acá no se trata solo de los políticos sirven a intereses sociales. Cuando un gobierno prefiere pagar la deuda externa a atender la pobreza, la opción política que ha hecho por la clase capitalista, incluso cuando el trabajador y su familia con un riesgo de subsistencia, de nutrición, de salud, de enfermedad. Igual, hay que pagar primero la deuda externa. Y acá viene el acuerdo que el gobierno está anunciando con el FMI. Nosotros somos viscerales contrarios a eso, y nos vamos a oponer en el Congreso, y vamos a convocar a la gente a que se oponga también, reclamando la prioridad para el mundo del trabajo y no para el mundo de los grandes grupos económicos. Eso es absolutamente intolerable. Se entiende. Entonces, con esta consigna, llamamos a votar por política obrera, repito, la lista 322. Ahora, además nosotros tenemos una trayectoria, quiero decir, no nacimos ayer. Y yo creo que a la gente hay que juzgarla por la trayectoria. No hay nada en nuestra trayectoria que merezca el repudio, el rechazo, el enojo de ningún sector social de trabajadores. A lo sumo puede haber una crítica a la mejor o menor concepto de nuestra estrategia, en mejorarla, si es insuficiente en esto, pero esto es un debate que el trabajador tiene que tener constantemente, porque nadie tiene la bola de cristal. Por ¿Me supuesto, explico? se entiende Colectivamente llegamos a conclusiones comunes. Jorge, mañana, 11 de la mañana, Radio Abierta en Cruce Castelar, 12:30 Asamblea en Barrio Santa Brígida, 14:30 Asamblea en Barrio Santa Paula y a las 4 de la tarde el cierre en la Plaza San Martín, pleno centro de Moreno. Gracias por habernos atendido. Por favor, gracias a usted. Esta enumeración de actividades le demuestra a sus oyentes en qué estamos metidos en nuestra campaña electoral. Que le vaya muy bien, gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Hasta luego.